Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, como siempre, deseo que la palabra de Dios sea la bendición más grande para tu vida en este día. Pues en este tiempo, más que nunca, es necesario la palabra de Dios para que tú puedas confiar, para que tú puedas alegrarte, aún en medio de todos estos males que nuestros ojos tienen que mirar. Tu fe tiene que ser aumentada. Tienes que tener confianza. Y el único que nos motiva a confiar en este tiempo solo es Dios, porque Él puede ayudarnos de toda clase de situación en la que nos veamos metidos. Muchos de nosotros quizá pensamos que las cosas tarde o temprano llegarán a ser mejor, pero tristemente en este mundo las cosas irán de mal en peor, pues mientras abunde el pecado, sobreabundarán las aflicciones en este mundo. Pero también en este día, por palabra de Dios, queremos hacerte mirar que Dios tiene promesas, pero también queremos hacerte entender que las promesas de Dios llegarán solo a los que creen en las promesas del Señor. Y vamos a entrar en el mensaje de este día. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este día. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, del versículo 1 al 2, nos dice así. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas vendrá el seah de flor de harina, un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, en esta historia podemos darnos cuenta que el pueblo de Dios, y en especial la ciudad de Samaria, estaban padeciendo necesidad. Los enemigos lo tenían cercado. El ejército de Siria tenía cercado a la ciudad de Samaria, entre el pueblo de Israel. Y por eso había llegado este tiempo de hambre, había crisis, no había harina, no había nada para comer. Entonces dice la palabra de Dios que el rey llegó al profeta Eliseo con intenciones de matarlo. Pero Eliseo recibió palabra de Dios y le dice al rey: mira, Dios ha dicho que el día de mañana habrá harina y habrá cebada aún para vender. Pero cuando un príncipe que estaba al lado del rey escuchó esto, lo tomó como de burla. Le dice: lo que tú estás hablando no tiene ningún sentido. Nosotros estamos aguantando hambre y tú dices que el día de mañana se estará vendiendo harina y cebada aquí en este lugar, o sea, en Samaria. Podemos ver que este hombre dudó de la promesa de Dios. Dice: aunque se abran las ventanas de los cielos, o sea, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, no alcanzaría para lo que tú estás hablando. En otras palabras, este hombre quiere dar a entender que Dios no tiene el poder suficiente para parar el hambre. Dios no tiene el poder suficiente para proveer hasta que sobreabunde. Pero el profeta le contesta a este hombre: por cuanto has dudado a la palabra de Dios, tus ojos va a ver que se cumpla esta promesa, pero tú no vas a tener parte en esta promesa. Tú vas a ver cuando este dicho se cumpla, pero tú no vas a gozar de esta bendición.
Y vamos a ver qué sucedió luego. Nos sigue diciendo en el mismo capítulo 7, del versículo 16 hasta el 20, nos dice así. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana, a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tus ojos lo verán, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Entonces aquí podemos darnos cuenta de 2 cosas. Dios es fiel. La promesa que él hizo la cumplió. Pero de igual manera, el hombre que dudó del poder de Dios, que hizo entender al rey y a los demás que escuchaban que para Dios es imposible hacer lo que se estaba hablando. Estaban aguantando hambre. Y el varón de Dios dice, se estará vendiendo harina y cebada el día de mañana a esta hora en la puerta de Samaria. Entonces este príncipe duda de la promesa de Dios. Dice que es imposible. Aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, no podría lograr esto. Pero vemos que al final también se cumplió la palabra de Eliseo, el profeta de Dios, que le dijo, tus ojos verán cuando se cumpla esta promesa, pero tú no tendrás ningún beneficio en esta bendición. Y vemos qué fue lo que sucedió. Dice que ciertamente así sucedió. El Señor, Dios el Todopoderoso, hizo que el ejército de Siria sintiera un gran temor y miedo en su corazón y salieron huyendo y dejaron su campamento con todas las provisiones que habían traído. Y cuando el pueblo de Israel lo supo, fueron y trajeron, y así tuvieron abundante harina y también cebada. Y sucedió, y así sucedió, lo que Dios había dicho por boca del profeta. Pero vemos que de igual manera que lo bueno se cumplió, también lo malo se cumplió. Porque cuando los soldados, los que fueron a recoger las provisiones del ejército de Siria, entraban en la ciudad, ahí estaba este mismo príncipe parado, el que había dudado de Dios. Y las carretas le pasaron encima y él se murió. Él miró que la promesa de Dios se cumplió, pero él no pudo gozar de esa bendición que Dios trajo al pueblo. Queridos amigos que me están escuchando en este día, como ya hemos dicho, las cosas irán de mal en peor. Y si no lo crees, observa la naturaleza y te darás cuenta de que aún los tiempos han sido confundidos en este tiempo, porque la maldad se ha aumentado demasiado en este mundo. Pero aún así, aunque el mundo perezca, aunque el mundo sufra escasez, aunque el mundo enfrente toda clase de aflicción que pueda venir en tu mente y en tu corazón, Dios ha prometido que si tú crees que Dios será tu sustentador, que Dios será quien supla tus necesidades, que si hoy crees en el poder de Dios y quieres obedecerle, tú verás todas estas cosas con tus ojos. O sea, verás la aflicción en el mundo entero, pero tú gozarás de las bendiciones del Señor.
porque el Señor ha prometido que Él suplirá la necesidad de todo aquel que confía en Él. Así es que la lección para este día es que no dudemos de las promesas del Señor, así como lo hizo este príncipe, porque al final terminaremos mirando las promesas del Señor de lejos, pero nunca podremos beneficiarnos de esas promesas, porque dudamos del Señor. Así es que deseamos que por medio de este mensaje podamos aprender a confiar mucho más en el Señor, más en este tiempo que lo necesitamos demasiado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escuchan en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.